Sierra del Alto Rey y la de la Pela están separadas por una zona de amplias dehesas y valles surcados por muchos arroyos que producen pastos de gran calidad. Nos dirigimos hacia esta comarca para ver nacer al río Bornova. En esta parte del norte de la provincia de Guadalajara, una de las villas más importantes es Atienza. Contemplamos desde la carretera su belleza medieval y las ruinas de su castillo. El nacimiento del Bornova tiene dos teorías principales. Una dice que nace aquí, en las inmediaciones de Condemios, de la unión de varios de estos arroyos. Pero hay otra. La segunda teoría es que nace en Somolinos, poco más arriba de esta laguna, y que tras viajar hacia el sur varios kilómetros, atravesar el pueblo de Albendiego, acaba cambiando de nombre de Manadero a Bornova. En cualquier caso, en este punto donde nos encontramos, el molino de Albendiego, se juntan el cauce principal de los arroyos que vienen de Condemios y el río Manadero. E inequívocamente se convierte por fin en el Bornova, el cauce que sigue de aquí hacia el sur. Vayamos un poco más despacio y por partes. Condemios de Abajo, como el resto de pueblos de la comarca, centra su actividad económica en la explotación de los grandes bosques y pinares cercanos y en la ganadería. Enclavado entre las provincias de Guadalajara, Segovia y Soria, su historia, desde la Reconquista, ha estado vinculada unas veces a Illón, otras a Miedes y algunas más al común de Atienza. Cerca del pueblo los arroyos van uniéndose y buscando primero el este y luego el sur para convertirse en el río Bornova. El pueblo de Somolinos se encuentra muy al norte en la provincia de Guadalajara, tocando prácticamente con Soria. Un poco por encima del pueblo aparece la laguna de Somolinos, un embalsamiento del río Manadero, para algunos ya el propio Bornova, que nace pocos kilómetros más arriba. La laguna es un paraje excepcional, con aguas de gran calidad y mucha riqueza tanto de flora como de fauna. Su origen es kárstico y forma parte del Monumento Nacional de la Sierra de la Pela y la Laguna de Somolinos. Cerca del antiguo molino de Albendiego está la unión de los dos cauces que hemos seguido como posibles inicios del Bornova. Ahora el río toma dirección sureste y luego sur para recorrer estrechos valles y tierras solitarias. Poco a poco salva la Sierra del Alto Rey y aparece al sur de estas altas montañas en las cercanías del pueblo de Pradena de Atienza.
Nos encontramos de nuevo con el río en el paraje llamado Las Majadas del Bornova. Una serie de edificaciones en ruinas se apiñan a la orilla del río, evocando tiempos en los que estas lejanas tierras tenían vida y actividad. Las majadas son construcciones para el refugio de los pastores y del ganado. Abandonadas hace muchos años, sus ruinas abundan en esta región. No todo es caminar siguiendo el curso del río. Un pequeño descanso para reponer fuerzas con los productos locales.
Pradena es un pequeño pueblo serrano situado a los pies del pico del Alto Rey. Esta montaña domina toda la comarca y ha producido muchas leyendas que se recuerdan en el pueblo. La bonita estampa de esta población está formada por sus calles empinadas que hacen que la villa trepe por una ladera y por la vegetación que aparece por todas partes. El nombre del pueblo de Gascuña de Bornova puede indicar que fue un asentamiento de soldados gascones que lucharon junto a Alfonso VIII en la Reconquista. Las construcciones del pueblo son típicas de esta sierra y están hechas con piedra y madera de la zona. Por una complicada pista se llega a las ruinas de la fundición La Constante. Hoy, invadidas por la maleza, apenas se mantienen en pie algunos edificios y chimeneas en la orilla derecha del Bornova. Pero en tiempos de la Revolución Industrial llegó a ser una pequeña ciudad que contaba incluso con un casino. Su misión principal consistía en fundir los minerales de plata extraídos en las minas de Bien de la Encina, para obtener este metal precioso con su máxima pureza. Interesantes son las ruinas de la fundición La Constante. Este núcleo industrial fue construido por la sociedad inglesa La Bella Raquel y funcionó hasta 1926, desde 1845. Fue un pequeño núcleo industrial donde acabaron viviendo los trabajadores y llegó a contar con un hospital y una escuela. A lo largo de la historia, desde el Paleolítico, pasando por las ocupaciones de romanos, visigodos y árabes, incluso después con la Reconquista y el asentamiento de comunidades cristianas, Bien de la Encina no ha sido más que una pequeña aldea agrícola y ganadera. Pero en el siglo XIX se produjo un hecho que multiplicó su población por 20, convirtiendo al pueblo en el más significado de la comarca. En 1844 se descubrió plata en Bien de la Encina. Estas minas, hoy abandonadas y en ruinas, fueron durante años las más productivas de España en toda su historia. Son un vestigio histórico de la actividad industrial de esta zona a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
El geólogo Esteban Górriz fue el descubridor del filón y el primero en formar una sociedad para la explotación de la plata. A partir de ese momento, el pueblo cambia radicalmente. Las construcciones y el urbanismo han de adaptarse a una creciente población que llegó hasta las 5.000 personas. Se abrieron multitud de pozos mineros que mantuvieron a Allende la Encina como un importante núcleo industrial hasta que en los años 20 del siglo pasado empezó a escasear el mineral y en 1926 se cerraron las últimas minas. Desde la ermita de San Bartolomé podemos ver la extensión del pantano de Alcorlo. Aquí el Bornova se toma un descanso antes de continuar su curso bajo dirección sur hasta Lenares. La presa se encuentra en un estrecho paso cerca del pueblo de San Andrés del Congosto. Desde ahí el Bornova va abriendo un valle más amplio dedicado al cultivo de maíz. El río recorre estas tierras tranquilo y rodeado de chopos y vegetación ribereña. En su camino hacia el sur rodea la población de Membrillera. Este pueblo se sitúa en lo alto de un cerro en la margen derecha del Bornova, en el que tributan varios arroyos que nacen en las cercanías. Las aguas del Bornova, a mi derecha las de Lenares. Después de trazar un amplio valle muy fértil, el Bornova se interna en los últimos kilómetros en el valle de Lenares, que es también muy productivo, y junta sus aguas ambos ríos justo aquí, y desde aquí siguen su camino hacia Guadalajara y más allá. El río llega al final de su viaje. Se interna en el ancho valle que traza el Henares y tras recorrer varios kilómetros por él, vierte sus aguas en las cercanías de Carrascosa de Henares y bajo la atenta mirada del castillo de Jadraque.